Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias, como siempre, a nuestro Dios porque esta noche es una oportunidad más para continuar con nuestro curso, la obra del Espíritu Santo, donde estamos abarcando en particular toda la doctrina bíblica sobre el Espíritu y en particular estamos aún desarrollando la lección número 15, la morada del Espíritu Santo. Agradecido como la semana pasada con todos aquellos que están pendientes de las lecciones, rogando también que siempre nos apoyen compartiendo estas lecciones para que otros hermanos también se puedan edificar. Ahora, como siempre digo, son temas complejos, trate de compartirlo con sabiduría también, ¿no? Para que pues las personas se puedan realmente beneficiar, que el que lo va a recibir realmente se pueda beneficiar. Vamos a retomar el punto en el que habíamos quedado la semana pasada, que era una pregunta. Prueba una morada literal del espíritu humano, una morada literal también del Espíritu Santo. Y mencionábamos esta pregunta y quedábamos allí la semana pasada porque algunos han afirmado que el hecho de que dentro de nosotros more o dentro de nuestros cuerpos more un espíritu real, literal, es una prueba de que también cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo está en nosotros, eso es una morada literal, al igual que como está nuestro espíritu en nuestro cuerpo. Porque dice, cuando, la lógica es, ¿no? Cuando la Biblia dice que debemos salvar nuestros espíritus, no está hablando de algo figurativo, está hablando de un espíritu auténtico, real que vive en nuestros cuerpos. Bueno, asimismo dice cuando en Romanos 8, 9 al 11 dice que en nosotros mora el espíritu, así como lo dice en varios otros pasajes, pues está hablando en lenguaje literal. También asimismo, como mora nuestro espíritu, mora el espíritu del Señor. Este argumento en forma de silogismo condicional sería el que tenemos en pantalla. Premisa principal. Si el espíritu humano mora literalmente, es decir, vamos a transformar esta afirmación en un argumento. Vamos a ver cómo lo argumento. Bueno, tengo que hablar respetuosamente. Asumiendo que saben formular un argumento con todos los detalles lógicos, ¿verdad? Como hemos explicado una y otra vez, cómo se construye un argumento, pues sería algo como esto. Si no lo saben hacer, entonces igual esta es la manera formal de ver la aseveración o afirmación que ellos hacen. Premisa principal, si el espíritu humano mora literalmente, entonces el Espíritu Santo mora literalmente. Premisa secundaria, el espíritu humano mora literalmente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, como afirmaron lo que dice la premisa mayor, y es cierto lo que dice la premisa secundaria o la premisa principal, y es cierto lo que dice la premisa secundaria, entonces alcanzan la conclusión, por lo tanto, el Espíritu Santo mora literalmente. El estudiante debe recordar que, como dice la lógica, el consecuente es una condición necesaria para que el antecedente sea verdadero, ¿sí? Aquello a lo que vamos a llegar como conclusión, tiene que estar basado en cosas que, dicha la segunda proceda de la primera. Es decir, cuando decimos en la premisa secundaria el espíritu humano mora literalmente, estamos diciendo una verdad, pero la estamos relacionando con una afirmación arriba que no necesariamente es la verdad. Como no necesariamente es la verdad, como de hecho no es la verdad, entonces por decirlo de esta manera, contamino la siguiente premisa, porque claro que al sumar una mentira con una verdad, si la persona que está analizando el argumento no se da cuenta que le están mintiendo en la premisa principal, va a decir, oye, es cierto, mira, inevitablemente, si el espíritu humano mora literalmente y entonces el Espíritu Santo mora literalmente, y es cierto que el Espíritu Santo el espíritu humano mora literalmente, entonces es cierto que el Espíritu Santo mora literalmente también. Y ya, y cayó y quedó enredado en el argumento. Bien, cuando decimos que el antecedente debe ser una condición, la consecuente o el consecuente es una condición necesaria para que el antecedente sea verdadero, esto significa que debe ser necesario, en este caso, que haya, supuestamente, que haya una morada literal del Espíritu Santo
para que el espíritu humano también more literalmente en nosotros. Este argumento vamos a transformarlo en un silogismo categórico, es decir, donde afirmamos con rotundidad. Recuerde que este es hipotético porque, o condicional porque estamos presentando una hipótesis. Ellos, no nosotros en realidad, ellos. Nosotros solo le estamos dando la forma lógica. Ahora, vamos a pasarlo de hipotético o condicional a lo que están afirmando ya con una rotundidad para que veamos aún más claramente el error. Bien, mediante el proceso de conversión, el silogismo condicional queda en este silogismo categórico que le compartimos ya. Aquí está. Premisa mayor: todos los casos en los que el espíritu humano more literalmente son casos que prueban que el Espíritu Santo mora literalmente. Premisa menor: el caso de que el espíritu humano de Juan Pérez more literalmente es un caso en el cual el espíritu humano mora literalmente. Conclusión: el caso de que el espíritu humano de Juan Pérez more literalmente es un caso que prueba que el Espíritu Santo mora literalmente. Claro, hay un salto, pero infinito, insalvable, entre cómo habitan nuestros espíritus en nuestros cuerpos, formando con nosotros una personalidad, una individualidad, y otra cosa es el Espíritu Santo, que es otra personalidad que no se mezcla con la nuestra. Un ser que no va a controlar nuestro cuerpo como nuestro espíritu sí lo hace. Pero salvando esas distancias, pues este sería el argumento según estos hermanos. Ahora, este argumento implica dos cosas que la mayoría de los que creen en la morada personal del Espíritu Santo, la morada literal del Espíritu Santo, no aceptarán. La primera de ellas es que implica que el no cristiano tiene la morada personal del Espíritu Santo. Sí, que el inconverso tiene la morada personal del Espíritu Santo. Si este argumento que tenemos en pantalla es cierto. Y número dos, implica que hubo una morada personal antes de Pentecostés o antes de Hechos capítulo 2, algo que ellos han negado rotundamente porque nos quieren decir que la morada del Espíritu Santo es algo particular de la era cristiana y que no estuvo disponible en el Antiguo Testamento. Las implicaciones de enseñar, las consecuencias de enseñar que hubo una morada literal del Espíritu Santo antes de Pentecostés, ya las hemos expuesto en otras secciones de este curso, de esta clase, de esta lección en sí. Algunos han afirmado que la presencia literal del espíritu humano en el cuerpo humano es necesaria, y esto prueba que es necesario que también el Espíritu Santo more literalmente en el cuerpo del cristiano. Esta es su respuesta al punto mencionado previamente, que una morada personal del Espíritu Santo que fuera innecesaria sería contraria al principio o la ley de la parsimonia, como bien lo conocemos. Este argumento, en forma lógica, sería el siguiente. Premisa principal: si la morada literal del espíritu humano es necesaria, entonces la morada literal del Espíritu Santo es necesaria. Premisa secundaria, con la cual estamos de acuerdo: la morada literal del espíritu humano es necesaria. Entonces concluyen: por lo tanto, la morada literal del Espíritu Santo es necesaria. Otra vez, un salto al infinito entre dos temas que no tienen absolutamente nada que ver. El estudiante debe recordar que el consecuente es una condición necesaria para que el antecedente sea verdadero. Entonces, esto significa que según este argumento debe ser necesario que haya una morada literal del Espíritu Santo para que el espíritu humano more literalmente. Entonces, vamos nuevamente a considerarlo, pero en forma de argumento. Vamos a ver. Premisa mayor: todos los casos de la morada literal del espíritu humano son casos que demuestran la morada literal del Espíritu Santo. X, o sea, cualquier caso que tengamos en mente, es un caso de la morada literal del Espíritu Santo. Conclusión: X es un caso que demuestra la morada literal del Espíritu Santo. Así sería el argumento. Cualquier persona del Antiguo Testamento puede convertirse en X en este silogismo y demostrar una morada literal del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Esta conclusión genera todos los problemas que hemos mencionado en las secciones anteriores de esta lección y de este curso. Esta es la falacia de una falsa analogía o falsa comparación o falso paralelismo. Es necesario que el espíritu humano habite el cuerpo humano para que éste esté vivo
como dice Santiago 2:26. De hecho, el espíritu humano no es otra cosa aparte del hombre. El espíritu humano es el propio hombre. Al admitir implícita o explícitamente que no hubo morada del personal del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, este argumento que quieren hacer se pierde. Esta es una de las muchas razones por las cuales aquellos que enseñan la teoría de la morada personal del Espíritu Santo no van a responder, generalmente no van a responder a la pregunta de si hubo o no una morada personal del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a pasar a otro punto que también nos plantea una pregunta. ¿Implica la doctrina o la enseñanza de la morada representativa la teoría de la inspiración por dictado mecánico? Esta teoría de la inspiración por dictado mecánico es aquella que afirma que los escritores de la Biblia en realidad no ejercieron sus capacidades intelectuales a la hora de escribir la Biblia, sino que Dios era el que estaba dictando y ellos entonces iban, según lo que escuchaban, iban redactando sin tener ellos una verdadera participación en la manera en la que se escribió. Si se utilizó un término, ese término lo quiso usar Dios, no Pablo. Si, bueno, imagínense, hasta si hubiera un error de gramática o una falta a la gramática, pues sería de Dios, no sería de Juan, de Pedro, de Pablo, porque según los que defienden esta teoría, pues, como dice, dictado mecánico. Estos hombres solamente estarían allí como una máquina de escribir, pero sin participar en el texto bíblico. Esto está sumamente refutado, no está dentro del alcance de nuestro curso, así que pues cuando hablemos de inspiración verbal de la Biblia, entonces hablaremos de ello, aunque ya dimos un curso acá, así que sería bueno pues repasarlo. Algunos argumentan que Juan, capítulo 14, versículo 17, prueba que el Espíritu Santo estaría literalmente en el cuerpo de los apóstoles y que cualquier negación de esta afirmación pues va a llevar al que niega, es decir, a nosotros, a la teoría de la inspiración por dictado mecánico. Pero decir esto plantea varios problemas y vamos a ver cuáles son. Primero, la persona que afirme esto debe negar, en primer lugar, que el Espíritu Santo estaba en los apóstoles antes de Pentecostés, por lo que no podrían haber sido inspirados por Dios, excepto por la teoría del dictado mecánico, ¿no? Como la creen algunos. No fueron inspirados entonces en ningún momento antes de Hechos 2, incluido Hechos capítulo 1. Número 2. ¿Por qué la teoría del dictado mecánico no requeriría una morada personal del Espíritu Santo, pero otras teorías de la inspiración sí requerirían, o sea, otras teorías de cómo Dios inspiraba a los hombres, cómo era ese proceso, sí requerirían una morada personal? Esto es pura suposición lo que están haciendo. Para una cosa sí, para la otra no. ¿Y por qué no? Si la inspiración era que Dios utilizara la capacidad, la manera de hablar y de pensar del autor bíblico o el autor material, entonces, era por dictado mecánico, como dicen, o era que bajaba un ángel y él mismo escribía y estos autores solamente estaban allí atestiguando. Sea como sea, no es necesaria, bajo ninguna circunstancia, una morada personal y literal del Espíritu Santo. Es pura suposición. Vamos a colocar el argumento en forma lógica y compartirlo aquí en pantalla. Primera premisa, si el Espíritu Santo habitaba solo representativamente en los apóstoles, me refiero al argumento de decir que Juan 14:17 se refiere a que el Espíritu iba a morar personalmente en los apóstoles. Primera premisa, si el Espíritu Santo habitaba solo representativamente en los apóstoles, entonces la inspiración es por medio de dictado mecánico. Segunda premisa, el Espíritu Santo habitaba solo representativamente en los apóstoles. Conclusión, por lo tanto, la inspiración es por medio de dictado mecánico. Así lo presentan ellos tratando de describirnos a nosotros. Dicen que este es nuestro argumento. Pero este argumento se puede convertir en el siguiente silogismo categórico que ya les compartimos en pantalla, premisa mayor. Todos los casos
de la morada solamente representativa del Espíritu Santo son casos que demuestran que la inspiración es por medio de dictado mecánico. Premisa menor, el caso de la morada del Espíritu Santo en los apóstoles antes de Pentecostés es un caso de la morada solamente representativa del Espíritu Santo. Conclusión, el caso de la morada del Espíritu Santo en los apóstoles antes de Pentecostés es un caso que demuestra que la inspiración es por medio de dictado mecánico. Este silogismo, según la forma correcta de construir un silogismo, es válido, está construido, formulado correctamente, pero no es verdadero porque la premisa mayor no es verdadera. Este servidor acepta la veracidad de la premisa menor, pero niega la conclusión de este silogismo categórico. Aquellos que hacen esta afirmación son responsables de probar la veracidad de la premisa mayor de este silogismo. No es mi tarea, es tarea de ellos, con el fin de aclarar su punto. Deben completar el siguiente silogismo que ya les compartimos en pantalla. Premisa mayor, todas las A son casos que demuestran que la inspiración es por medio de dictado mecánico. Premisa menor, todos los casos de la morada solamente representativa del Espíritu Santo son A. Conclusión, todos los casos de la morada solamente representativa del Espíritu Santo son casos que demuestran que la inspiración es por medio de dictado mecánico. Aquellos que hacen esta afirmación deben establecer un término medio, es decir, el término A que encontramos allí, que haga que este silogismo sea verdadero. Este argumento se puede aplicar a los apóstoles antes de Hechos 2, por ejemplo, Juan 14:17. Dado que esto implicaría que los apóstoles recibieron inspiración por medio de dictado mecánico en Hechos 1 y en cualquier otro momento que predicaran bajo la dirección del Espíritu Santo antes de Hechos 2, este es un argumento que no puede ser verdadero. La única forma de escapar de este argumento es afirmar que aquellos que fueron dotados milagrosamente antes de Hechos 2 tenían una morada personal del Espíritu Santo. Este argumento enseña implícitamente que la morada del Espíritu Santo está vinculada con los milagros. No es sorprendente que la iglesia del Señor esté contagiada de lo que se ha denominado como neopentecostalismo. No es de extrañar. Aquellos que presenten este argumento deben aceptar el hecho de que esto implica que no puede haber ninguna morada representativa del Espíritu Santo. Esto tiene las mismas implicaciones que el argumento que ya analizamos en detalle de Hechos 2:41, que implica que no hay una morada representativa, no hay ninguna morada a través de la palabra de Dios. El siguiente argumento va a demostrar este punto. Premisa mayor. Todos los casos en los que el Espíritu Santo habita solo de manera representativa son casos que demuestran que la inspiración es por medio de dictado mecánico. X es un caso en el cual el Espíritu Santo habita solo de manera representativa. X es un caso que demuestra que la inspiración es por medio de dictado mecánico. Así nos describen ellos o así tratan ellos de formular nuestro argumento. Pero es axiomático que un pasaje de las Escrituras no puede ser literal y figurativo al mismo tiempo, de la misma manera, con respecto a las mismas cosas o personas. Por lo tanto, se sigue que ningún pasaje enseña, por un lado, la morada literal, como por otro lado, la morada figurativa del Espíritu Santo. Si esto es cierto, entonces el siguiente dilema establece la afirmación de este servidor. Vamos a ver este dilema. O bien no hay morada a través de la palabra, o sea, no hay ninguna morada representativa, o la inspiración es por medio de dictado mecánico. O el argumento de que una morada representativa demuestra que la inspiración es por medio de dictado mecánico, no es válida. Bueno, esa no es válido. Ese último es el que resume la cuestión. La segunda opción es claramente inválida y la primera opción también es inválida porque ha sido implícitamente vinculada con el calvinismo en las secciones anteriores de esta lección. Por lo tanto, la única opción verdadera es la última. El argumento de que una morada representativa demuestra que la inspiración es por medio de dictado mecánico no es verdadera, no es válido. Entonces, esto nos lleva, amados, a nuestro último punto. Es probable, y solo digo que es probable, que hoy,
concluyamos nuestra lección número 15. Es probable. Vamos a un argumento que presentan también estos hermanos utilizando el concepto de el consolador, que es un atributo, es una función, es una tarea del Espíritu Santo, pero vamos a analizar si esa tarea se refería a algo muy puntual en el primer ciclo, como siempre hacemos con nuestros bosquejos al inicio de cada lección, o si esto está disponible para todos los cristianos. Pero en primer lugar tenemos que saber qué significa. Muchos defensores de la morada personal también afirman que la morada del Espíritu es parte de la obra del Espíritu Santo como consolador. Estos hermanos han abierto las compuertas de la iglesia al pentecostalismo. No tengo otra manera de decirlo. Los apóstoles tenían el poder para realizar milagros antes de Hechos 2, pero el Consolador, el Espíritu Santo, dice Juan 14:17, les permitiría lograr varias cosas que nunca antes habían hecho los apóstoles. ¿Cuáles son estas cosas? A ver, ¿alguien desea ayudarnos con la lectura? Si no, yo continúo, me dicen, ¿verdad? Hermano Irving, ¿qué cosas podrían hacer, perdón, los apóstoles por el Espíritu Santo después de Hechos 2 que ellos antes no habían hecho? Número 1, enseñarle todas las cosas. Juan 14:26. ¿Busco el texto, hermano, o No, no, solamente? seguimos. Ahorita ese texto lo vamos a compartir. No. Número 2, recordarle todas las cosas que Jesús había dicho. Juan 14:26. Número 3, dar testimonio. Juan 15:26. 4, convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Juan 16:8. 5, revelar verdades no reveladas por Cristo. Juan 16, versículos 12 y 13. 6, guiarlos a toda la verdad. Juan 16, 13. 7, mostrarle las cosas por venir. Juan capítulo 16, versículo 12, 13. Y 8, glorificar a Cristo. Juan 16, 14 y 17, 10. Gracias, hermano. Hay 4 razones básicas por las cuales aquellos que enseñan la interpretación o teoría, como le hemos llamado aquí, de la morada literal del Espíritu, afirman que la obra del Espíritu Santo como consolador es la misma obra que la morada del Espíritu Santo. Es decir, razones para creer que el Espíritu Santo consuela porque está morando en nosotros literalmente o personalmente. Primero, vamos a ver cuáles son esas razones. La primera de ellas se presenta el argumento de la palabra para siempre. Vamos a leer primero los argumentos y luego los vamos a ir respondiendo. Se presenta el argumento de que la palabra para siempre en Juan 14:16 no puede referirse exclusivamente a los apóstoles, ya que ellos murieron. Aquí hay un argumento, un sofisma, un intento de mostrarse demasiado potentes en el argumento, que luego pues vamos a responder y ver que no es como suena. Porque aquí parecieran refutarnos al recordarnos Mateo 28:20, donde dice, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo podía estar Jesús hasta el fin del mundo con los apóstoles si ellos murieron? Entonces se entiende que cuando dice hasta el fin del mundo está abarcando a todos los cristianos y que el mandamiento de Mateo 28, 19 y 20 es un mandamiento para todo cristiano en todo tiempo, mientras que Jesús esté con nosotros. Entonces, ahora esto lo llevan aquí a Juan 14:16 y dice que el Espíritu estaría para siempre. Entonces, dicen ellos, asimismo como en Mateo 28:20, todos los días hasta el fin del mundo no era solo para los apóstoles, y así lo enseñamos. ¿Por qué no enseñamos sobre Juan 14:16 que no es solamente para los apóstoles? Porque utiliza la palabra para siempre y ellos no estarían para siempre. Segundo, a veces se presenta el argumento de que el Espíritu Santo fue un consolador para toda la iglesia.
y se cita Hechos capítulo 9, versículo 31. Ahí ven que cito la versión King James en inglés para que puedan entender a qué nos referimos allí. Eso lo veremos en breve. Tercero, algunos sostienen que la palabra consolador significa un defensor, como se menciona en Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Y definitivamente que este servidor, basándose en los léxicos, está de acuerdo con esta definición. Con esta sí. Tercero. Cuarto, se argumenta que el Espíritu Santo solo estuvo con los apóstoles antes de la cruz, pero que estaría en ellos después de la cruz. Otra vez, según Juan 14, versículos 16 y 17. Voy a reubicarme para acá, a ver, no interrumpir la lectura. A ver, ¿qué dice Juan 14, 16 y 17, por favor? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Algunos de ustedes no se reirán, dejarán escapar una sonrisa, porque habrán recordado, no sé si Agustín, por la zona en la que vive Agustín, a algún colega utilizando este argumento. Les encanta este pasaje porque dicen que precisamente allí se aclara cómo mora el Espíritu Santo. Dice, mire, si fuera representativo sería con vosotros, pero como es literal, personal, que está dentro de nuestros cuerpos, por eso dice que estaba con vosotros y estará en vosotros, indicando que el que estaba afuera ahí ayudándole con dones milagrosos y lo demás, ahora iba a entrar a sus cuerpos. También sería importante que estos hermanos nos respondieran en qué momento entró el Espíritu Santo en el cuerpo de los apóstoles personalmente. ¿En qué momento? Porque si nos dicen que Hechos 2, pues entonces Cornelio recibió, y ya hemos argumentado esto, pero vamos a recordarlo, entonces Cornelio recibió la persona del Espíritu Santo antes de bautizarse. Y si, según estos mismos hermanos, tener el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo dentro de nuestros cuerpos, es la garantía de nuestra herencia, es decir, la garantía de que somos salvos, mire, toda la cadena. Entonces quiere decir que Cornelio y su familia y sus parientes tuvieron la morada del Espíritu Santo antes del bautismo y por lo tanto ya tenían la garantía de salvación. Entonces se bautizaron de manera simbólica nada más, porque ya estarían salvos, perdonados y justificados. Sabemos que eso es una barbaridad doctrinal, por lo tanto sabemos que es un error total interpretarlo de esa manera. Pero bien, esta palabra para siempre se discutió en detalle en la lección número 9, la lección que hablaba acerca de los dones del Espíritu Santo. Así que les ruego que por favor la repase a través de los videos. Este uso implica más, voy a decir, implica más que lo que estas personas querrían probar. Es muy peligrosa la interpretación que ellos hacen de la palabra para siempre en este contexto. Porque si esta palabra simplemente significa literalmente para siempre, entonces quiere decir, nos está enseñando que el Espíritu Santo seguirá morando personalmente en los cristianos después de la segunda venida de Cristo. Porque, hermanos, para siempre no es hasta que se acabe el mundo. Para siempre es para siempre. Es todo el tiempo y toda la eternidad. Para siempre. Increíble. Entonces, esta teoría se basa en la idea de que es necesario tener al Espíritu Santo literalmente en las personas después de la muerte del último apóstol para que se pueda cumplir Juan 14, 16 y 17. Todo este argumento se basa en la suposición de que ninguna persona que ha muerto puede tener el Espíritu Santo como consolador. O sea,
sobre todo que ha muerto antes de la era cristiana. Esta suposición contradice la conclusión de que habrá una morada personal después de la segunda venida, cuando todos los hombres estén muertos, en el periodo de tiempo conocido como para siempre. Si la palabra para siempre significa una eternidad, entonces alguien debe tener el consolador después de la segunda venida del Señor. Pero preguntamos, ¿tienen aquellos que son transformados, como dice 1 Corintios 15, 51 y 52, la morada personal del Espíritu Santo durante la eternidad? Pero aquellos que murieron antes de la segunda venida del Señor, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, José, David, no tienen la morada y no la tendrán en la eternidad, pero nosotros sí. Miren lo delicado de esto, de querer hacer una élite que no existe, como hacían los gnósticos, creyendo que ellos tenían unas revelaciones o conocimiento superior y menospreciaban a los demás hermanos. Y hablaban de bendiciones que ellos tenían que no tenía nadie más. Y está bien decir que en la era cristiana tenemos muchas bendiciones, como dijo el autor de Hebreos, superiores a las bendiciones del antiguo pacto. Pero eso no significa que una persona o una cierta cantidad de personas en el cielo van a tener al Espíritu Santo en persona y otra gran cantidad, millones, no lo van a tener, porque eso sería hacer acepción de personas. Por otro lado, sería decir que no es necesario que el Espíritu Santo esté en uno, porque unos lo tienen y otros no, y ambos grupos están en el cielo. Ambos grupos de la iglesia, me refiero, ¿no? Si fuera como estos hermanos lo creen. Pero todos nosotros sabemos que Dios no hace nada innecesario. Así que si que esto suceda es innecesario, ahora será innecesario también en la eternidad. Debemos tener bastante claro eso. Pasemos al la segunda razón o argumento. En segundo lugar, a veces se presenta el argumento, decíamos, de que el Espíritu Santo fue un consolador para toda la iglesia. Con eso nos quieren tumbar el argumento, la interpretación correcta de que esta función del Espíritu Santo como consolador tenía que ver particularmente con la tarea de los apóstoles como autores de la Escritura, como redactores de las revelaciones bíblicas. Entonces ellos dicen, no, eso no es así, esa labor no era solamente para el primer siglo, sino también está disponible hoy. Entonces por eso citan Hechos capítulo 9, versículo 31. Pero hermanos, debido a que la versión que usted y yo utilizamos es la Reina Valera de 1960, y en esa versión se utiliza otro término por el cual no vamos a entender de dónde viene este argumento, traje aquí los textos paralelos en inglés. ¿Por qué? Porque es en las versiones en inglés donde nace este argumento. Y hay hermanos acá en Latinoamérica defendiendo su posición con este argumento, entre comillas, y resulta que este argumento solamente tiene sentido cuando estás leyendo en inglés, que coinciden los términos. Pero cuando lees en español no coinciden los términos, por lo tanto pierde fuerza el argumento. Note, Hechos 9:31, en nuestra versión Reina Valera de 1960, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora, ese mismo texto, en la versión en inglés King James, dice en Hechos 9:31, el consuelo del Espíritu Santo, allí donde vemos the comfort of the Holy Ghost. Eso es, esa expresión que está allí, mire que no se parece a lo que tenemos arriba. Si lo tradujéramos, diría, como mencioné, el consuelo del Espíritu Santo. Y en el consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas o se acrecentaban. Pero acá dice consuelo y en la versión que tenemos en español, la más común, dice fortalecidas. Pero, ¿por qué estos señores utilizan Hechos 9:31 para decir que tiene que ver con la obra de el Espíritu Santo como consolador? Porque note ahora Juan 14:16, que en nuestras versiones dice, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. La versión en inglés dice another comforter. Entonces, note que comforter
en Juan 14:16 pareciera, ¿no?, que es paralela, similar al confort de Hechos capítulo 9, versículo 31. Para nosotros en español este argumento no tiene sentido porque no percibimos el paralelismo, pero en inglés sí, porque en inglés la palabra se traduce confort en un lado y comforter en el otro. Así que por eso nace este argumento. Mire que nos hemos tenido que ir incluso a la versión en inglés para poder incluso responder este tipo de argumentos. Ahora, entrando al argumento, hay que tener en cuenta que el Espíritu Santo no usó las mismas palabras en griego en Juan 14 que en Hechos 9. La palabra consolador es la palabra paracletos, que es la que se utiliza en Juan 14:16. Y dice que esta palabra significa el que aboga por la causa de otro ante un juez, un abogado, defensor o asistente legal, un defensor, vuelve a decir Taller en la página 483 de su léxico. En cambio, en Hechos 9:31 no se usa paracletos, sino una palabra similar. Se usa la palabra paracaleo. La palabra paracaleo significa llamar cerca, convocar, especialmente para pedir ayuda. Súplica, ruego, exhortación, admonición o amonestación, fortalecimiento. También el mismo léxico de Taller, página 483. La palabra traducida en nuestras versiones en español en Hechos 9:31 como fortalecidas, también se traduce como exhortación, consolación, como ruego en varias otras escrituras o en varios otros pasajes de la Biblia. Suponer que Hechos 9:31 se refiere al trabajo del Espíritu que mora personalmente, sería asumir también que el Espíritu que mora consuela, exhorta y ruega. Los discípulos son consolados por la palabra de Dios, no por el Espíritu Santo en persona. ¿Qué estaríamos diciendo si llegamos a afirmar eso? Romanos 15:4 dice que nuestro consuelo procede de las Escrituras. Esta, por cierto, es la misma palabra en griego que se utiliza en Hechos 9:31. El consuelo del Espíritu Santo en Hechos 9:31 hizo que la iglesia creciera o se multiplicara. Ahora, que más personas fueran llevadas a la verdad. Pero, ¿cómo llegaron esas personas a la verdad? Porque se les predicó el Evangelio. El Espíritu Santo no se le apareció al eunuco, se le apareció a Felipe, porque no es el trabajo del Espíritu Santo convertir a las personas, sino es proveer el mensaje y en el caso del primer siglo, acompañarlo con señales, prodigios, maravillas que sellaran como palabra de Dios lo que se estaba enseñando. Pero obviamente luego nuestro caso no es el caso. El siguiente cuadro va a ayudarnos a explicar mejor la diferencia y cómo es el proceso según la Biblia. Por un lado, la Biblia dice que el Espíritu Santo fortalece a los cristianos o consuela a los cristianos, dice Hechos 9:31. Pero también la Biblia dice que las Escrituras consuelan al cristiano, lo fortalecen, como dice Romanos 15:4. Recuerde que la palabra griego paracaleo, perdón, se me fue un momento la palabra griega paracaleo de Hechos 9:31 es la misma que se usa en Romanos 15:4. Y en Romanos 15:4 dice que ese consuelo viene de las Escrituras. Entonces, si el Espíritu Santo fortalece a los cristianos, Hechos 9:31, y las Escrituras fortalecen o consuelan a los cristianos, Romanos 15:4, o la palabra hace algo innecesario porque ya lo está haciendo el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo está haciendo algo innecesario porque la palabra ya lo está haciendo. Es un dilema. En cambio, si usted entiende que la morada es representativa y es por medio de la palabra, que si el Espíritu me consuela y me fortalece es por medio de que yo estudie la palabra, razone la palabra, atesore y practique la palabra, entonces no hay conflicto. Es el Espíritu, pero lo hace a través de la palabra, simple y llanamente. Tercero, algunos sostienen que la palabra consolador significa defensor y citan primera de Juan 2:1 y 2, con lo cual este servidor está de acuerdo, como no podría ser de otra manera. Luego argumentan que la palabra intercesor o interceder significa que es alguien que te defiende y que
se señala al Espíritu Santo o se describe al Espíritu Santo como un intercesor. La intercesión del Espíritu Santo también es su obra como consolador, dice. Lo siguiente va a ilustrar cómo lo ven. Consolador igual a defensor, igual a intercesor, igual a morador, por decirle de esta manera, ¿verdad? Un morador del cuerpo de los cristianos. De esto se concluye que la obra de ser consolador es la misma obra que la de morar en los cristianos. Entonces aquí la falacia de ese argumento es triple. ¿Por qué? Porque en primer lugar el Espíritu Santo no intercede desde dentro del cuerpo del cristiano. Eso no lo dice Romanos 8, 26 y 27. En segundo lugar, que la intercesión no es igual a la obra de ser un defensor. No es lo mismo, porque ya hemos hablado aquí de que cuando un cristiano se aparta y anda en el pecado, ese cristiano en algún momento tiene que reaccionar y tiene que pedirle a Dios perdón. Pero si el Espíritu Santo solamente influye, solamente mora en las personas que andan fielmente, entonces eso significaría que esa persona nunca puede ni confesar, ni pedir perdón, ni recibirlo, porque tendría que esperar a ser nuevamente un miembro fiel para poder recibir estas cosas. Y la Biblia no enseña eso. Recuerde que Simón el mago se le dice automáticamente que ore para que sea librado del castigo que Pedro estaba visualizando. Así que sí se da esta situación, ¿verdad? De el Espíritu Santo como defensor. Número 3, no se ha establecido, no se ha argumentado correctamente el vínculo que habría entre la obra de la intercesión y la obra de la morada. Necesita estar dentro de nosotros personalmente para poder interceder por nosotros. Cuando Él conoce lo profundo de Dios, no puede conocernos a nosotros, criaturas finitas, sin entrar a nuestros cuerpos, pero bueno, los hermanos lo creen así. Bien, es especialmente cierto todo lo que hemos dicho porque la intercesión viene del cielo, desde donde el Espíritu Santo intercede ante el trono de Dios. El Espíritu Santo fue un defensor cuando ayudó a los apóstoles en esos momentos que los llevaban al concilio, que los llevaban a la cárcel, que tenían que justificar lo que creían y lo que enseñaban, como vemos en Mateo 10, 19 al 20, Hebreos 2, 4, Hechos 5, 29 al 32, 10, 39 al 42 y 1, versículo 8. Cuarto y último, se argumenta que el Espíritu Santo solo estuvo con los apóstoles antes de la cruz, con los apóstoles antes de la cruz, pero que estaría en ellos después de la cruz, citan Juan 14, 16 y 17. Este argumento afirma que esa expresión, y voy a repetir nuevamente aquí el pasaje para que lo tengamos presente, que esa expresión estará en vosotros, ellos creen que es literal y que equivale a la morada personal del Espíritu Santo. Esto implica que no hubo morada del Espíritu Santo en los apóstoles antes de la cruz. También implica que los apóstoles no tenían literalmente al Espíritu Santo en ellos cuando realizaban milagros antes de Hechos 2. Si esto es cierto, se demuestra que no era necesario tener al Espíritu Santo literalmente en uno para realizar milagros. Esta afirmación también está llena de todas las dificultades de la interpretación de la ausencia de morada del Espíritu Santo en los santos del Antiguo Testamento y que este servidor ya lo ha presentado y lo ha argumentado en lecciones previas. Además de las respuestas a estos 4 argumentos, hay al menos 2 razones por las cuales la morada no es lo mismo que la obra de ser el consolador. La primera razón es porque viola la hermenéutica más sólida, más correcta. Los que sostienen esta enseñanza o teoría ignoran la pregunta básica de un estudio bíblico que nos exige la hermenéutica, que es preguntar a quién se le está hablando. Y en ese contexto Jesús está hablando a los apóstoles y ningún otro pasaje promete el consolador al resto de cristianos. Busque un texto que diga que nosotros vamos a tener al Espíritu Santo como consolador. Que se diga en general para todas las iglesias. Eso no existe. Esto, junto con la ley de la exclusión, que la vimos en la primera lección,
limita al Consolador solo a los apóstoles y al periodo en el que ellos vivieron. La segunda razón es que implica que si fuera así como ellos lo pintan, entonces los milagros tendrían que seguir realizándose hoy. Y el siguiente silogismo categórico va a demostrar este punto. Premisa mayor: todos los que recibieron al Consolador son aquellos que recordaron todo lo que Jesús dijo. Juan 14:26, esa era la promesa. Premisa menor: todos aquellos en quienes mora el Espíritu Santo son aquellos que recibieron al Consolador. Entonces, aquí usted simplemente va a sumar. Si todos los que recibieron al Consolador son aquellos que recordaron todo lo que Jesús dijo, y todos aquellos en quienes mora el Espíritu Santo son aquellos que recibieron el Consolador, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que todos aquellos en quienes mora el Espíritu Santo son aquellos que recordaron todo lo que Jesús dijo. Y esto, amados, es una afirmación de inspiración, porque nadie puede decir que está en esa capacidad sin tener que afirmar también que está escribiendo o recibiendo revelaciones de parte de Dios. Dado que el silogismo que tenemos en pantalla es válido, la premisa mayor es verdadera, pero la conclusión es falsa, entonces, ¿qué nos queda? La premisa menor. La premisa menor, por reglas lógicas, tiene que ser falsa. Tiene que ser falsa. Vamos a pasar, en lo que nos resta del tiempo, a el último punto de nuestra lección: inspiración verbal, plenaria y la morada. Cuando hablamos de inspiración verbal, nos estamos refiriendo a que Dios eligió cada palabra que se encuentra en la Biblia. Claro, en las traducciones se pueden cometer errores. Ojo ahí, no me estoy refiriendo a las traducciones, me refiero a la Biblia. Me refiero a los libros sin error originales, no a lo traducido. Eso es inspiración verbal. ¿Por qué se le llama también plenaria? Porque no se da espacio, como dijo Pedro allá de los profetas del Antiguo Testamento, no se le da espacio al hombre para que él introduzca sus opiniones, sus, iba a decir preocupaciones, sus opiniones, sus tradiciones, sus doctrinas. No se le permite, porque eso ya está resguardado y está protegido. Entonces, vamos a ver. Se ha demostrado que muchos pasajes de la Escritura que supuestamente enseñan la morada personal del Espíritu Santo lo hacen a pesar de la gramática, en lugar de hacerlo debido a la gramática. Y ahí y ya allí hay que tener cuidado, y es una alerta cuando hablamos con una persona a la que no le interesa y destroza la gramática con tal de imponer un punto. Vamos a ver, vamos a hacer un resumen y no les voy a mencionar los nombres de cada lección porque me quedo sin voz para mañana. Mañana tenemos clase en la congregación. Así que usted va a tener que recordar esto o va a tener que apuntarlos ahorita y confirmar después cuál es cada una de ellas. Si se la sabe de memoria, mucho mejor. Primero, en la lección número 4, ¿cuál será esa? Se mostró que Efesios 3:16 no enseña que el Espíritu Santo esté en el hombre interior. En segundo lugar, en la lección número 5, ¿cuál será esa? Se demostró que Gálatas 4:6 no se refiere a que se nos dé el Espíritu Santo mismo, sino una disposición de adopción o de condición de hijos de Dios. En tercer lugar, en una lección que tenemos pendiente todavía sobre la intercesión del Espíritu Santo, se mostrará que Romanos 8:26 no se refiere a una morada literal del Espíritu Santo. Pero eso viene más adelante. En cuarto lugar, en la lección número 6, se mostró que en Efesios 1:13 al 14, la garantía o las arras son la palabra de Dios, no el Espíritu Santo en persona. En quinto lugar, en la lección número 7, se mostró que 1 Corintios 6:19 al 20 se refiere a la iglesia como un templo y no al cuerpo humano. En sexto lugar, en la lección número 8, se mostró que Hechos 2:17 no enseña una impartición literal de la persona del Espíritu Santo. En séptimo lugar, en la lección número 9, se mostró que Hechos 5:32 se refiere solo a los apóstoles. En octavo lugar, en la lección 9, se mostró que 1 de Juan 3:24 no enseña una impartición literal de la persona del Espíritu Santo. En los 8 casos mencionados en el párrafo anterior, los principios de la gramática griega impidieron las interpretaciones dadas
por muchos predicadores en la iglesia del Señor. La mayoría de los argumentos presentados por estos predicadores están en oposición directa al principio de la inspiración verbal establecido en la lección número 2 y en el curso, el libro que Dios inspiró, que vimos aquí hace mucho tiempo. Esta negación implícita de la inspiración verbal de las Escrituras probablemente tendrá efectos perjudiciales en la iglesia del Señor en cualquier comunidad. Hermanos, en conclusión de la lección número 15, este servidor ha demostrado que el Espíritu Santo habita representativamente, es decir, mediante la palabra de Dios y no en persona, no literalmente. Se han presentado varios argumentos separados para demostrar este punto. La teoría de la morada literal tiene algunos peligros inherentes. El primer peligro es que algunos reducirán el estudio de las Escrituras porque piensan que el Espíritu Santo se encargará de ellos sin necesidad de que estudien. El segundo peligro radica en el hecho de que los estudiantes generalmente llevan las enseñanzas de un maestro más allá que el propio maestro. Las siguientes etapas son los pasos progresivos de aquellos que han creído primero en la teoría de la morada literal y terminan creyendo cosas que ya verán. Esto lo hemos visto en la vida de varios colegas y de varios hermanos a través de los siglos que llevamos, no, de los muchos años que llevamos sobre esta tierra. Etapa 1. Empieza la persona creyendo la teoría de la hibernación. Es decir, en el momento del bautismo el Espíritu entró, pero Él está ahí. Bueno, no sé si en esta posición, pero Él está ahí, pero no hace nada. Simplemente está ahí. Como Él es arras, dicen, entonces están pues, como unas arras que usted las arras, no jarras, ¿verdad? Las arras, usted las pone allá en algo seguro y lo coloca allá en un estante. Bueno, así, el Espíritu Santo está ahí, en su envase, sin hacer nada. Esa es teoría de la hibernación. Pero de esa teoría de la hibernación, poco a poco, muchos han pasado a la etapa 2 y ya afirman una teoría de semi-hibernación. Y dicen, bueno, el Espíritu está dentro de nosotros, literalmente, y por eso, pues, tenemos el sello del Espíritu, las arras del Espíritu. Entonces, tenemos bendiciones particulares del Espíritu Santo. Etapa 3. Ya ese que dice eso pasa a una etapa semi-calvinista, es decir, donde defiende una acción directa del Espíritu Santo para ayudarnos a nosotros en la vida cristiana en el día a día, es decir, la santificación. Etapa 4. Ya esta persona que ha pasado las tres primeras etapas en cualquier momento se lanza a los brazos de la etapa que es puro calvinismo, porque allí se dice que es necesaria una acción directa, milagrosa del Espíritu Santo en la convicción, conversión y santificación de los pecadores. Etapa 5. Ya esta persona que se ha vuelto valiente y ha dicho realmente qué es lo que cree, dice que cree en el calvinismo, o sea, no lo dice con esas palabras, pero lo da a entender. Entonces, poco le falta para caer en la etapa 5. La etapa 5 es el pentecostalismo. Acción directa en convencer al pecador, convertir al pecador, guardar en pureza al pecador y realizar también milagros. Pero no termina allí, porque de la etapa 5 falta poco para que la persona llegue a la etapa 6. Y la etapa 6 es reclamar nuevas revelaciones y nueva escritura para seguir escribiendo la Biblia. Y eso, pues ya sabemos cuáles son las advertencias que Dios nos hace en su palabra al respecto. El defensor de la primera etapa se ve obligado a abandonar su posición debido a la ley de la parsimonia. Dios no va a estar ahí dentro de nosotros por nada. Ahí, pero por nada. Él no hace nada innecesario ni de ese tipo. El defensor de la segunda etapa se ve obligado a aceptar la perseverancia de los santos, es decir, lo que enseñan los calvinistas, como los presbiterianos, bautistas, etcétera, de que una vez que Cristo te salvó, no te puedes perder más, porque si te salvó, entonces estabas en aquella lista que Él hizo en la creación y por eso no te vas a perder nunca, ¿no? Eso es lo que van a decir. Bien, el defensor de la tercera etapa se ve obligado a aceptar que hay una acción directa del Espíritu Santo a la hora de convencer a los pecadores y de convertirlos al cristianismo. Ya
allí no entraría la palabra de Dios, sino según estas personas entraría por acción directa. El defensor de la cuarta etapa se ve obligado a afirmar que realiza milagros, porque una acción directa del Espíritu Santo, al convencer a un pecador, al convertir a un pecador, al santificarlo ya siendo cristiano, es en realidad un milagro, que el Espíritu Santo haga todo eso por esa persona. También esta persona o estas personas han utilizado una hermenéutica que yo podría llamar pervertida, que si se aplica a los pasajes que se refieren a milagros, implica que hoy estarían los ministros de Cristo haciendo milagros. Terrible. El defensor de esto se complica, debido al hecho de que han interpretado incorrectamente muchos pasajes que se refieren a cosas milagrosas como si se estuvieran refiriendo a la morada del Espíritu Santo. El defensor, ahora sí, de la quinta etapa, se ve obligado a aceptar las revelaciones en los días actuales porque él afirma que está inspirado, que el Espíritu Santo habla por él. Entonces, mire cómo de la teoría de la hibernación, semi-hibernación, calvinismo, pentecostalismo y luego un mormón más y un adventista más. La etapa 2, 3 y 4 en este cuadro están lógicamente relacionadas con el calvinismo. Ya explicamos eso en las lecciones 3 y 4. O bien, el Espíritu Santo habita en el cristiano de manera literal, o bien habita en el cristiano de manera representativa, mediante la palabra de Dios. Una de dos. Tenemos que tomar una postura. Una de estas creencias es un error de interpretación, no es un error fatal, no va a llevar a nadie a la condenación, pero es un error. Y Satanás no perpetúa, no extiende errores simplemente por, no sé, sin una buena razón, ¿no? Siempre están diseñadas estas diferencias, siempre están diseñadas para destruir al pueblo de Dios. Ninguno de aquellos que enseñan la morada representativa son arrastrados por los movimientos calvinistas o pentecostales. Interesante, ¿no? Esto no es motivo suficiente para que ya alguien diga, bueno, entonces, si ellos nunca se pervierten y se van a estos grupos carismáticos, entonces yo sí los voy a apoyar a ustedes, porque entonces ustedes sí serían unos verdaderos siervos de Dios. No. Este servidor ha demostrado que los peligros de la teoría de la morada personal, mediante argumentos lógicos, mediante presión lógica, son reales estos peligros y debemos estar alertas siempre, día y noche, debido a ellos. Los siguientes argumentos hipotéticos representan lo que este servidor está diciendo y con lo cual cerramos nuestra lección. Primer punto, si alguien es calvinista, entonces debe creer en una acción directa del Espíritu Santo. Segundo punto, si alguien cree en una acción directa del Espíritu Santo, entonces debe creer en una morada personal del Espíritu Santo. Entonces, primera premisa, si el Espíritu Santo habita personalmente, entonces el Espíritu Santo opera mediante una acción directa para influenciar al Hijo de Dios. Segunda premisa, el Espíritu habita personalmente. Conclusión, el Espíritu Santo opera mediante una acción directa para influenciar al Hijo de Dios. Aquí vemos en esas expresiones que se está hablando, obviamente, desde el punto de vista de los que defienden aquella teoría, pero nosotros, como ya lo he mencionado, definitivamente que hemos presentado toda la evidencia necesaria a través de estas, creo que hoy ya son 9 sesiones. Estaba verificando, sí, correcto, esta sería la sesión número 9. Hermanos, y hablando de terminar, termino con esta lección, no el curso, recuerde que es la lección, ¿verdad? Dejé la cámara abierta, me hice la mano y tapé las diapositivas. Es que cuando estoy viendo acá mi bosquejo, mi material, pues no veo allá al fondo y no vi el chat a tiempo, perdón. Bueno, ya se acerca el momento en que tendremos el material escrito también. Recuerden que siempre lo comparto ya al final, que cuando completamos todas las lecciones. Iba a decir, ¿no, hermanos?
otra vez, como lo he dicho anteriormente, si yo digo esto con arrogancia, que el Señor me castigue. Pero no lo estoy diciendo con arrogancia. Más bien lo estoy diciendo para que nuestros hermanos reflexionen. Porque yo sé que el canal, aunque yo no puedo ver los nombres de todos, pero yo sé que en el canal y en los grupos y a través del WhatsApp individual, los videos de estas lecciones se comparten con personas que están en total desacuerdo, que les ofende mucho esta explicación, esta interpretación de esta doctrina bíblica de que el Espíritu mora en los cristianos. Y no quiero decir que soy más que ellos, nada más, es para que reflexionen, para que nosotros también como predicadores reflexionemos cuando estamos muy prestos, muy apurados, decimos acá en Panamá, o tenemos mucha prisa, creo que se dice en Centroamérica, para compartir este tipo de temas con la congregación. ¿Cuántas sesiones hemos completado solo en la lección 15? Lo acabo de decir, 9. Quiere decir que le hemos dedicado, porque si vamos sumando los minutitos que nos pasamos de la hora, le hemos dedicado más de 9 horas de discusión, ilustración, interpretación, analogías, consulta del griego, formulación lógica de argumentos a una sola lección. Y esta es la número 15. Y a esta le dimos, porque es una de las que más controversia causa dentro de la Iglesia del Señor, le hemos dado 9 sesiones, es decir, 9 horas. Y le digo siempre a los hermanos, pregúntele a ese que está discutiendo con usted, solo para desestabilizarlo un poquito, ¿cuántas horas usted le ha dedicado al estudio de este tema? ¿Cómo así? No, es sencilla la pregunta. ¿Cuántas horas usted ha dedicado al estudio de este tema? Bueno, no sé. Entonces, ¿realmente usted no ha hecho un estudio sistemático, exhaustivo, detallado? Y ya usted viene argumentando y diciendo qué es lo que usted cree y refutando a todo el mundo. Hermano, si usted no se ha dado a la tarea de estudiar cada aspecto de la obra del Espíritu Santo y exprimir cada uno de esos temas lo máximo posible, entonces, ¿cómo puede usted estar en posición de decir o de argumentar una posición que no la inventó usted, no la creó usted, o de refutar otra posición que usted tampoco ha estudiado? Porque le aseguro que usted no está ni claro en qué es lo que yo creo y qué es lo que explico. Entonces, hermanos, seamos serios, seamos serios. Este es un tema, porque esto no aplica para todos los demás temas. Yo no le voy a preguntar cuántas horas usted le dedica, porque te van a salir con alguna ironía o algún sarcasmo. Ah, ¿y cuántas horas usted le ha dedicado al plan de salvación? Y como usted no va a poder decir, porque el plan de salvación nos acompaña desde que éramos inconversos hasta el día de hoy, y que nos acompaña hasta el fin de nuestros días, van a querer hacer la analogía. Pues no al lugar, porque no es ese tipo de doctrina, no es ese tipo de tema. Y el caso del plan de salvación está revelado claramente. Acá no hay ningún pasaje, recuerde, no hay ningún pasaje. Y desafío a cualquier maestro, predicador, director de escuelas de predicación, doctores, eruditos y cualquier nivel que tengan, menor que los ángeles, pero superior a todos los demás seres humanos en estudios dentro de la iglesia del Señor y fuera de la iglesia del Señor, que por favor nos citen los comentarios de YouTube de esta lección, sobre todo de esta sesión número 9, cuál es el pasaje que dice, y el Espíritu Santo mora personalmente en vosotros, o el Espíritu Santo mora literalmente en vosotros. ¿Dónde está el pasaje que dice eso? Porque si no existe ese pasaje, como no existe el que diga mora representativamente, entonces usted no me puede acusar a mí de falsa doctrina, ni yo lo puedo acusar a usted de falsa doctrina, porque no hay una doctrina que diga el Espíritu mora literalmente o el Espíritu mora representativamente. No existe un pasaje que diga eso. Por lo tanto, no puedes acusar de falsa doctrina. Ahora, de base la pregunta, debido a que este es un tema que es, como hay algunos otros temas también bíblicos, como
Apocalipsis, Daniel y muchos otros temas que son un poco complejos. La humanidad y deidad de Jesús no es un tema fácil de explicar. Necesitan muchas horas, mucho enfoque. Y también necesita que la persona se empape bien en lo que otros han planteado sobre él, para poder decir, voy a refutar. ¿Me vas a refutar qué? Si ni siquiera tú alguna vez has conversado conmigo, te has sentado, ¿cuántas horas tú y yo hemos hablado del tema? No, es que tú dijiste, no, eso es una frase dentro de un sermón, dentro de una clase, en una conversación, te dije algo, pero tú no te has sentado conmigo a hablar tendido y detallado sobre el tema. Entonces, hermanos, vuelvo al punto que me lleno de pasión y me voy, ¿no? Me voy alejando. Volviendo al punto, 9 horas, una sola lección. Llevamos 15 lecciones y cada lección se llevó por lo menos, no sé, mínimo 2 sesiones. Y generalmente hasta 3 sesiones, 4 sesiones. Y estamos hablando de 14, vamos a ponerlo por bajito, 14 sesiones por 3. ¿Cuánto es eso? Ya yo no me acuerdo cuánto es 14 por 3, ni me interesa sabérmelo de memoria por si alguien se quiere reír aquí o en YouTube. No me interesa saberme eso de memoria, no es necesario. Cargamos siempre esto con nosotros. 14 por 3 son 42 horas, más 9 de la lección 15 nos da un total de 51. Tampoco sé andar en camello y no necesito eso para ir al cielo ni para ir a predicar. Así que hay muchas cosas que no sé, como no sé multiplicar de memoria estas cantidades, ¿verdad? 14 por 3 más 9 son 51 horas, hasta aquí. Aproximadas, podríamos hablar de un poquito más, pero mínimo 51 horas. Y todavía faltan las lecciones sobre los pecados del Espíritu Santo. Todavía falta la lección sobre la intercesión del Espíritu Santo. Y este trabajo no lo he hecho yo solo, lo han hecho ustedes también, juntamente conmigo. Han estado los que están ahorita en vivo, como todos los que han dado seguimiento a través de los videos. Hemos estado 51 horas estudiando este tema. Entonces, no permita que nadie venga a pasarle por encima a lo que usted ha entendido claramente por un estudio exhaustivo, detallado, serio, honesto, viendo todos los ángulos posibles, respondiendo con propiedad a cada una de las objeciones, preguntas, explicando y desarrollando los pasajes. No permita que alguien que la última vez que leyó sobre el Espíritu Santo fue en el curso que dice la Biblia que le dieron cuando se iba a bautizar, y luego por ahí lo ha mencionado cuando va leyendo pasajes, que esa persona venga a menospreciar el trabajo de investigación que usted ha hecho juntamente con este servidor. No permita eso. No permita tampoco que yo me quede sin voz para la clase de mañana. Así que, amados hermanos, hasta aquí nuestra lección número 15, la morada del Espíritu Santo.